Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Lambán, no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír. Es decir, yo también estoy representando aquí, aparte de a un grupo parlamentario, a amplios sectores de la población aragonesa, de la sociedad civil. Y esos sectores de la población aragonesa piensan que su gobierno es símbolo de debilidad. Usted lo reconoce. Tiene 20 de 67 escaños asegurados para llevar adelante el proyecto político. Que ese gobierno equivale también a incertidumbre, porque en algunas cuestiones determinantes que van a afectar a proyectos estratégicos de Aragón no sabemos cuál va a ser el devenir, si va a haber el apoyo parlamentario suficiente para salir adelante. Y su gobierno, y lo repito, ya se lo dije en el discurso de investidura, genera pues desconfianza y preocupación. Hay contradicciones que están aflorando estos días en la andadura parlamentaria en proyectos como las obras hidráulicas, contradicciones que se pusieron de manifiesto ayer en el impulso a un proyecto estratégico que es la plataforma logística, que es un proyecto de visibilidad internacional, contradicciones que no van a generar confianza, por ejemplo, en las inversiones que se puedan generar en el sector de la nieve, porque no sabemos si va a haber unión de estaciones, si se va a seguir apostando por la reforma y modernización de las estaciones. Hay también en su gobierno, y así se está pulsando por amplios sectores de la sociedad, exceso de celo político. Yo, que le conozco, y usted se plantea siempre gobernar solo para una parte, que es la izquierda, que llama usted aragonesa, los reveses judiciales han puesto de manifiesto que a veces hay que pensar en global actuando en local, pero pensando en global en toda la sociedad. Y algunos anuncios que ha hecho de asignaturas como la memoria democrática, bueno, tendrá que explicárnoslo y cómo encajamos eso en el currículum de los estudiantes aragoneses. A veces, yo que le conozco bien, no entiendo por qué un proyecto que usted se define como aragonés, defensor de la identidad, de la cultura y de la historia, un proyecto como el proyecto de Aragón, Reino y Corona, lo sustituimos ahora por un proyecto como Aragón y Cataluña. Ponga todos los territorios de la Corona y no nos centremos solo en eso, porque yo creo que era un proyecto bien diseñado para poner en valor, porque precisamente en ese Cataluña hay separatistas que tergiversan nuestra historia y que quieren anexionarse territorialmente, conceptualmente a Aragón. También, aunque usted no lo crea, los que escuchamos y oímos a esa parte de sociedad civil, con este proyecto de ley, no me voy a referir mucho porque se ha debatido suficientemente, sin tener la imagen final de cuál va a ser la acción política económica del Gobierno en el 2016, es una novela por entregas. Primero, la ley de medidas fiscales. Segundo, el techo de gasto. Tercero, vendrá el presupuesto. Pero la foto final de la política económica y de la política social del Gobierno de Aragón no la tenemos. No la tenemos y por eso amplios sectores de la economía aragonesa quieren ver esa foto. No son los sectores que especulan, señor Lambán. Hay otros sectores que en la economía aragonesa que se ganan la vida en el marco que marca la Constitución de libertad de empresa, en el marco de una economía de mercado. Y por último, pues hombre, sí que hay cierta subordinación. Puede más un decálogo que el programa del Partido Socialista, señor Lambán. Puede más un decálogo que el programa socialista. Y eso no lo dice este portavoz ni los representantes. Es un vox populi en la sociedad. Esto no ha hecho más que empezar. A nosotros nos va a tener siempre como nos ha tenido ya en la primera para muestra un botón, en ese proyecto de refinanciación de Plaza, para hacer de Plaza un proyecto estratégico. Si trae proyectos que estén pensados para todos los aragoneses, siempre nos va a tener allí. Ahora, con proyectos sectarios, parciales, que generen desconfianza, pues también nos debemos a la población y, como le he dicho, no es lo que piensa el Partido Aragonés, sino un amplio sector de la población que ve desconfianza, incertidumbre y mucha debilidad en este Gobierno. Gracias, señor diputado. Señor presidente.